Amados hermanos y hermanas, en muy poco tiempo el mundo ha entrado en un estado que antes solo se leía en los libros de historia o en esas páginas de la Biblia que hablan de los últimos días. La guerra se enciende en el Medio Oriente. Las naciones se enfrentan abiertamente. Declaraciones durísimas salen de Washington, de Moscú, de Pekín. Los mercados tiemblan, los precios se disparan, las oleadas migratorias aumentan como nunca. Y basta una firma de un líder, una orden militar o una decisión económica para que el planeta entero reaccione como un cuerpo sacudido, violentamente. Ya nadie puede decir, eso no tiene nada que ver conmigo, porque hoy un misil que se dispara en el Medio Oriente puede hacer subir el precio del combustible en tu ciudad. Una decisión en la Casa Blanca puede afectar el dinero que llevas en el bolsillo. Y un choque entre potencias puede estremecer el orden que muchos creían estable. Ypsilon, precisamente en este clima de ansiedad, de tensión, de incertidumbre, una pregunta suena cada vez más fuerte. No solo en la política, no solo en las redes, sino dentro de la iglesia del Señor. Estamos viviendo en un tiempo relacionado con la profecía bíblica. Y de manera más específica, muchos están preguntando, lo que hizo Donald Trump, sus decisiones, los conflictos que encendió o que contuvo, estarán tocando patrones que la Biblia ya había anunciado. Pero antes de intentar responder esa pregunta, necesito que entendamos un principio fundamental. La Biblia no es el periódico de hoy. No abrimos el libro del Apocalipsis para ir a cazar titulares sensacionalistas y luego presumir que entendemos la actualidad mejor que otros. No, la Biblia es la palabra eterna de Dios. Y precisamente porque es eterna, no se sorprende por la historia. La palabra de Dios no corre detrás de la historia. La palabra de Dios está por encima de la historia. La historia no es más que el escenario donde se desarrolla el plan de Dios, mientras Satanás intenta intervenir para confundir, engañar, desestabilizar y robar la paz del ser humano. Por eso, hoy no estamos aquí para exaltar a un hombre ni para odiar a un hombre, estamos aquí para discernir. Porque si hay algo que la iglesia de Jesucristo necesita en los últimos tiempos, es discernimiento espiritual, no emociones desbordadas, no teorías conspirativas, no profecías cargadas de morbo que solo producen ansiedad, miedo y desorden, sino discernimiento fundamentado en la palabra de Dios. Lo digo con toda seriedad. Hay personas que han convertido la política en una religión. Hay quienes han tomado el nombre de un presidente y lo han transformado en una vara para medir la fe de los demás. Si lo apoyas, eres de Dios. Si no lo apoyas, eres enemigo de Dios. Hermanos, eso no es cristianismo, eso es confusión, eso es un engaño. Y Satanás ama ese tipo de engaños. Porque cuando la iglesia pierde la paz, pierde el enfoque y pierde la unidad en Cristo. Él gana una batalla enorme sin disparar un solo tiro. Entonces, ¿por dónde debemos comenzar? Por lo más básico. Dios gobierna. No la Casa Blanca, no el Congreso, no la Corte Suprema, no el dinero, no los medios de comunicación, no las élites que algunos creen que controlan el mundo desde las sombras. Dios gobierna. Y la palabra de Dios declara con claridad que Él pone reyes y quita reyes. Eso significa que la historia no es una cadena de accidentes. La historia tiene una mano detrás, tiene un propósito. Y lo verdaderamente peligroso de estos tiempos no es que no tengamos respuestas, sino que muchos han abandonado la palabra de Dios para correr detrás del ruido. Ahora bien, cuando la gente pregunta, Trump tiene relación con la profecía. And we have this query, this good. Casi siempre buscan una respuesta sensacionalista.
quieren saber quién es Él en el Apocalipsis, si es la bestia o si es un ungido. Quieren que les digan qué evento corresponde a qué sello o a qué trompeta. Pero déjenme decirles algo. Si entramos a este tema con esa mentalidad, ya empezamos mal. Porque el propósito de la profecía no es satisfacer la curiosidad humana. El propósito de la profecía es santificar la vida del creyente, es despertar a la iglesia, es llevarnos a vivir en santidad, en seriedad, en temor de Dios, y a no ser engañados por nada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay quienes ven a Donald Trump como un instrumento que Dios pudo haber usado para frenar la decadencia moral de Estados Unidos. Otros lo ven como un símbolo de división y caos. Yo no estoy aquí para decirles de qué lado deben ponerse. Estoy aquí para decirles algo más profundo. Si un ser humano logra robarte la paz, entonces has puesto tu corazón en el lugar equivocado. Si un ser humano consigue que discutas, que odies, que condenes a otros solo por diferencias políticas, es señal de que ya no estás viendo el mundo con los ojos de Cristo. En estos tiempos, lo más peligroso no es si Trump gana o pierde, ni si gobierna un partido u otro. Lo más peligroso es que la iglesia pierda el discernimiento y pierda la paz. Porque cuando perdemos la paz, el Espíritu Santo no puede guiarnos. Y cuando el Espíritu Santo no guía, otro espíritu entra en acción. Y no es el Espíritu de Dios. Ese espíritu guía por medio del miedo, de la ira, de la amargura y de la falsa sensación de estar en el bando correcto con derecho a despreciar a los demás. Hermanos, eso es fruto de la carne, no fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a poner todo en su lugar. Vamos a examinar algunas de las decisiones y acciones más relevantes de Donald Trump, aquellas que la prensa y distintos grupos religiosos han vinculado con la profecía bíblica, y vamos a hacernos una pregunta mucho más correcta. ¿Qué dicen estas cosas sobre nuestra época? ¿Qué revelan acerca del rumbo del mundo? Y sobre todo, ¿qué le exige esto a la iglesia de Dios? En el Kivi as oldo keitu, porque al final, no lo olviden, la historia no gira alrededor de Donald Trump, la historia gira alrededor de Jesucristo. Y si hoy ciertos acontecimientos hacen que muchos vuelvan su mirada a los libros de Daniel, de Isaías o del Apocalipsis, no es para que nos sintamos más inteligentes, sino para que nos arrodillemos, nos arrepintamos, volvamos a la palabra de Dios y vivamos preparados. Así que antes de avanzar, quiero que guardemos esto en el corazón. No vamos a idolatrar a nadie, tampoco vamos a demonizar a nadie. Vamos a discernir, vamos a velar y vamos a permitir que la palabra de Dios tenga la última palabra, no los medios, no las multitudes, no las emociones, ni las supuestas profecías que circulan en internet. Amados hermanos y hermanas, ahora entramos al fundamento, porque si no colocamos bien el fundamento, ustedes van a ser arrastrados por las emociones de la multitud, y al final solo quedarán dos extremos: o idolatrar a un hombre o odiar a un hombre, y ambos extremos están mal. Ambos extremos son peligrosos y ambos son una puerta abierta para que Satanás meta engaño dentro de la iglesia. La Biblia nos enseña un principio clarísimo. Dios gobierna sobre las naciones y Él tiene el derecho de usar a quien Él quiera para cumplir sus propósitos. Pero escuchen esto con toda atención. Ser usado por Dios no significa necesariamente ser aprobado por Dios en el carácter. En la historia bíblica hay personas a quienes Dios utilizó y sin embargo sus vidas no eran santas. Dios puede usar a alguien como instrumento, como vara, como martillo para quebrar un sistema, pero
esa persona sigue siendo un pecador que necesita arrepentimiento. Y si nosotros no distinguimos entre instrumento e hijo, entre función y corazón, entonces caemos en la idolatría. En el Antiguo Testamento hay un caso que no podemos ignorar cuando hablamos de política y del plan de Dios. Ciro, el rey de Persia. La Biblia lo llama de una manera que a muchos les sorprende. En el libro del profeta Isaías, capítulo 45, Dios se refiere a Ciro como su ungido para una tarea específica: abrir el camino para que el pueblo judío regrese, reconstruya y continúe el curso de la historia de la redención. Ciro no era parte del pacto, Ciro no era judío, Ciro no creció leyendo la escritura, y sin embargo Dios lo usó. Y aquí es donde muchas personas hoy aplican ese modelo a Donald Trump. Dicen: no es perfecto, tiene problemas, habla fuerte, tiene un temperamento difícil, pero Dios puede usarlo para hacer algo con Israel, con Estados Unidos, con la iglesia. Muy bien, yo no niego que Dios pueda usar a alguien así. Dios puede usar a quien quiera. Pero el problema no está en si Dios puede usar. El problema es, ¿vas a convertir a esa persona en tu Salvador? Porque esa es la tentación más grande de la iglesia cuando entra en tiempos de sacudimiento. Buscamos un hombre que nos rescate. Buscamos un Mesías político que ponga orden, que restaure la economía, que proteja a la familia, que defienda a los niños. Y eso suena noble, pero es peligrosísimo, porque puede desplazar nuestra esperanza. La Biblia es clarísima. Solo hay un Salvador, solo hay un Rey verdadero, solo hay uno que puede salvar el alma y transformar la historia desde la raíz. No un presidente, no un primer ministro, no un reformador, no un genio político. Solo Dios. Por eso, en tiempos de crisis, Jesucristo advirtió que vendrían muchos cristos falsos. Y por favor, no piensen que esa palabra aplica solo a la religión. A lo largo de la historia han existido cristos falsos en forma política. Prometen el paraíso en la tierra, prometen justicia perfecta, prometen grandeza y restauración. Y después exigen lealtad absoluta. Y entonces la gente comienza a adorar un sistema, a adorar un símbolo, a adorar a un hombre, sin darse cuenta de que ha caído en la trampa de Satanás. Hermanos, entiendan esto. Satanás no necesita que ustedes abandonen la iglesia, solo necesita que ustedes pongan la iglesia en segundo lugar y pongan la política en primer lugar. No necesita que nieguen a Cristo con la boca, le basta con que lo nieguen con la vida, en lugar de orar. Discuten en lugar de leer la Biblia. Consumen noticias en lugar de buscar la voluntad de Dios. Buscan estar del lado correcto. En lugar de predicar el Evangelio, predican consignas. Y cuando eso sucede, la iglesia pierde su sal, pierde su luz, pierde su poder. Por eso, cuando hablamos del modelo de Ciro, necesitamos entenderlo bien. Ciro es la prueba de que Dios puede usar a alguien fuera del pacto para cumplir una misión dentro de su plan. Pero Ciro no es una excusa para idolatrar a ningún líder. Si ustedes usan a Ciro para justificar cerrar los ojos al pecado, para relativizar la verdad, para despreciar la santidad, entonces están usando la Biblia para alimentar la carne. Y aquí quiero decirlo con toda claridad. Hay gente que hoy habla de Donald Trump como si él fuera el ungido en un sentido espiritual, como si cualquiera que lo cuestione estuviera cuestionando a Dios. Hermanos, ese lenguaje es peligrosísimo porque ata la conciencia a un personaje político, porque le quita a la iglesia la capacidad de corregir, de confrontar, de decir, esto está mal. Y cuando la iglesia ya no se atreve a llamar pecado al pecado por miedo a debilitar a su bando, entonces la iglesia ya fue comprada.
Sí, Dios usa a los hombres, pero la iglesia no le pertenece a los hombres, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Por eso, nuestro estándar no es: este hombre favorece a mi causa. Nuestro estándar es: esto está de acuerdo con la palabra de Dios. Defiende la vida, protege a la familia según el orden de la creación. Conduce a las personas al temor de Dios. Y más aún, esto hace a la iglesia más santa, o la hace más agresiva, más amarga, más dividida. Así que antes de entrar a los hechos concretos relacionados con Israel, con Irán, con Medio Oriente, con el globalismo y con todo aquello que muchos conectan con la profecía, quiero que sostengan este principio en la mano. Dios puede usar una vasija imperfecta, pero la iglesia no puede convertir esa vasija en un altar. Nosotros adoramos a Dios, no adoramos ídolos. Nosotros obedecemos la palabra, no obedecemos a las multitudes. Nosotros amamos la verdad, aunque la verdad nos incomode. Amados hermanos y hermanas, si hay un tema alrededor del cual gira casi toda discusión sobre Donald Trump y la profecía bíblica, es Israel y Jerusalén. Porque cuando uno toca a Israel, no está tocando solamente a una nación, está tocando el reloj de Dios en la historia. Está tocando a un pueblo con el que Dios hizo pacto. Está tocando una tierra que la Biblia menciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso, cualquier cosa que ocurre alrededor de Jerusalén enciende inmediatamente la atención del mundo entero. No solo de políticos, sino también de creyentes y de quienes estudian profecía. Ahora, miremos el hecho con claridad. Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Hermanos, eso no es una decisión común. Es una decisión que estremeció al Medio Oriente. Tocó un punto que por décadas muchos evitaban. Y precisamente por eso, dentro de ciertos sectores del cristianismo conservador, especialmente entre quienes apoyan a Israel, ese evento fue interpretado como un hito con implicaciones espirituales y hasta proféticas. Pero aquí quiero que discernamos con precisión. La Biblia no dice en ninguna parte: un presidente de Estados Unidos llamado Trump hará esto. No permitan que nadie fuerce la escritura a ese nivel de detalle. Lo que la Biblia sí declara es que Dios tiene un plan con Israel y Jerusalén. Dentro de la historia de la redención, no es una ciudad cualquiera. Jerusalén es el centro de promesas, de pactos y de múltiples profecías. Y en los últimos tiempos, Jerusalén vuelve a aparecer ligada a acontecimientos mayores. Por eso, cuando un acto político coloca a Jerusalén en el centro del escenario, es lógico que mucha gente lo conecte con la profecía. Eso es comprensible, pero que sea comprensible no significa que la conclusión sea correcta. Y es aquí donde aparece un lenguaje que ustedes han escuchado muchísimo. Trump es Ciro. ¿Por qué lo dicen? Porque en el Antiguo Testamento, Ciro, rey de Persia, un pagano, emitió un decreto para que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran. Y ahora, cuando Trump toma una decisión favorable a Israel y a Jerusalén, muchos dicen: es como Ciro. Incluso hubo grupos que acuñaron monedas colocando el rostro de Trump junto al de Ciro como símbolo. ¿Se dan cuenta? Así funciona el corazón humano. Le encanta crear símbolos para reforzar lo que ya quiere creer. Pero recuerden el fundamento de la parte anterior. Ciro es un modelo para entender que Dios puede usar a alguien fuera del pacto.
Ciro no es una licencia para adorar a un líder. Si ustedes usan el argumento de Ciro para justificar cualquier cosa, para decir que quien critique a Trump está criticando a Dios, entonces ya cruzaron una línea peligrosa. Y cuando se cruza esa línea, la profecía deja de producir santidad y empieza a producir engaño. Ahora volvamos a la pregunta correcta. ¿Qué relación tiene esta decisión sobre Jerusalén con la profecía? Yo lo voy a responder de una manera seria y equilibrada. Primero, esa decisión confirma algo que nos guste o no. Es evidente, Israel sigue siendo un punto central de la historia. Si alguien todavía duda de que Israel tenga un lugar singular, que observe cómo reacciona el mundo cada vez que Israel hace algo. No hay otra nación tan pequeña que provoque tanta atención global. Eso no se explica únicamente por política. Israel es como un clavo en el mapa de la historia, y toda potencia que intente cerrar el capítulo final inevitablemente tropieza con ese clavo. Segundo, esa decisión revela una realidad espiritual. La postura de las naciones hacia Israel nunca es neutral. La Escritura enseña que Dios bendice a quienes bendicen a Israel y que se opone a quienes lo maldicen. Ustedes podrán discutir geopolítica, pero no pueden borrar un principio espiritual. Israel es el pueblo por medio del cual Dios trajo a Cristo al mundo. Y en el programa futuro de Dios, Israel sigue teniendo un papel. Por eso, cuando un líder se coloca claramente del lado de Israel, muchos creyentes lo perciben como una señal, no una señal de que Trump sea santo, sino una señal de que algo se está moviendo alrededor de Israel. Tercero, esa decisión también deja al descubierto un peligro enorme. La emoción profética puede transformarse en una embriaguez política. Hermanos, yo he visto a muchos hablar de Jerusalén no con temor de Dios, sino como fanáticos de un equipo. Gritan, insultan, condenan a cualquiera que no piense igual. Eso no es el espíritu de alguien que entiende la profecía. El que de verdad entiende la profecía debería volverse más humilde, más sobrio, más reverente, más dado a la oración, no más agresivo ni más soberbio. Entonces, ¿cuál es el punto de convergencia aquí? El punto es este. Trump tomó una decisión que puso a Jerusalén en el centro del escenario, y eso activó con fuerza el marco profético de interpretación dentro de ciertos sectores religiosos. Pero, hermanos, no confundan un evento llamativo con un evento ya cumplido. Hay acontecimientos que preparan el terreno, hay señales de época, hay movimientos que encajan con un patrón bíblico. Pero no todo lo que toca a Israel significa automáticamente cumplimiento total. Y quiero que se queden con una pregunta en el corazón. Si Jerusalén nos emociona tanto, ¿estamos viviendo con una santidad proporcional a lo que decimos creer? ¿O estamos usando Jerusalén como excusa para pelear? Porque el propósito final no es ganar una discusión profética. El propósito final es estar listos para encontrarnos con el Señor. Amados hermanos y hermanas, después de Israel y Jerusalén, casi de inmediato aparece otro nombre que la Biblia no desconoce: Persia, es decir, el Irán de hoy. Y quiero que entiendan esto con claridad. No porque la Biblia esté escribiendo noticias sobre Irán como si fuera un periódico moderno, sino porque Persia existe en el contexto bíblico. Y muchos, al leer ciertos marcos proféticos, perciben un patrón que les parece significativo bajo Donald Trump. La tensión entre Estados Unidos e Irán se elevó de forma muy marcada. Se salió del acuerdo nuclear, impuso sanciones, asfixió económicamente a Teherán, y luego ocurrió un hecho que hizo
que el mundo contuviera el aliento: la eliminación del general Qasem Soleimani. En cuestión de horas, las redes se llenaron con una frase: Tercera Guerra Mundial. ¿Se dan cuenta? Una sola decisión y el mundo entero sintió que una guerra de gran escala podía encenderse. Ipsilon, precisamente en ese ambiente, muchos cristianos empezaron a citar una frase de Jesucristo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Esa es una señal que la Escritura menciona cuando describe el clima de los últimos tiempos. Pero quiero recordarles algo. Jesús no dijo eso para que entremos en pánico, lo dijo para que despertemos, no lo dijo para que nos pongamos a adivinar fechas, lo dijo para que miremos el mundo con ojos espirituales y no nos dejemos engañar por la ilusión de que todo está normal. Ahora, ¿por qué algunos conectan a Irán con ciertos marcos proféticos? Porque en una interpretación bastante extendida dentro de sectores evangélicos, se leen los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel como una descripción de una alianza futura de naciones que en algún momento se levantará contra Israel. Y en esa lista aparece Persia. Por eso, cada vez que Irán se mueve, cada vez que Irán se acerca más a Rusia, cada vez que Irán aumenta su influencia en Siria, Irak o Líbano, muchos dicen: ahí está, Persia está tomando su lugar. Además, en los últimos años se ha observado un eje de cooperación entre Rusia, Irán y Turquía en asuntos regionales, especialmente alrededor de Siria. Y aquí es donde los comentaristas proféticos suelen enfatizar, sostienen que esa alianza recuerda a un poder del norte con sus aliados. Hermanos, lo repito con sobriedad. Esta es la lectura de una escuela, no una conclusión unánime entre todos los estudiosos de la Biblia. Pero explica por qué ciertos movimientos geopolíticos provocan en muchos la sensación de estar viendo un patrón profético. Ahora bien, discernamos con mucha prudencia. La Biblia no nos manda convertir a Ezequiel en un mapa militar del siglo XXI. La Biblia tampoco enseña que cada vez que Irán haga algo, eso significa automáticamente ya llegó el fin. Hay profecías que pueden tener capas, etapas y contextos, pero lo que no podemos ignorar es esto: el mundo se está moviendo en una dirección que la Escritura describe, una dirección de tensiones, alianzas, traiciones y creciente inseguridad. Y aquí aparece un punto de convergencia muy interesante entre la política de Trump y la forma en que algunos sectores religiosos interpretan esos hechos. Trump no solo confrontó a Irán por razones de interés nacional, lo hizo en un contexto en el que fortaleció su relación con Israel. Eso llevó a muchos creyentes conservadores a interpretar esa confrontación como parte de una defensa de Israel. Incluso hubo un momento en que a un alto funcionario estadounidense se le preguntó si Trump podía parecerse a un personaje bíblico a través del cual Dios protege a su pueblo de los planes de Persia. Y ese funcionario respondió que podría ser: hermanos, yo no digo esto para santificar a nadie. Lo digo para que ustedes vean que el lenguaje bíblico entró en la arena política moderna de una forma muy peculiar. Pero justamente aquí es donde quiero que estén alertas, porque cuando la gente empieza a asociar a un líder con figuras bíblicas, es muy fácil deslizarse hacia la superstición política. Se empieza a pensar que cualquiera que se oponga a ese líder se opone al plan de Dios, y entonces se justifican cosas terribles, se tolera la mentira, se abandona la justicia, se desprecia la santidad, con tal de ganar para el propio bando. Hermanos, eso no es fe, eso es engaño recubierto con versículos. Entonces, ¿qué concluimos? No concluimos.
Trump es el cumplimiento de Ezequiel. No, lo que concluimos es esto. El mundo está configurando ejes de alianza y escenarios de tensión que hacen que ciertos marcos proféticos parezcan más cercanos para muchos. Y si eso a ustedes los llena de miedo, es porque no han entendido el propósito de la profecía. La profecía no fue dada para asustarnos, fue dada para prepararnos. Así que les hago una pregunta frontal. Si hoy ustedes ven guerras y rumores de guerras, si ven alianzas extrañas, si ven a Israel rodeado de hostilidad, si ven al mundo cada vez más inquieto, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están orando más? ¿Están viviendo en santidad? ¿Están amando más a las almas? ¿O solamente están consumiendo noticias, discutiendo en redes y durmiendo espiritualmente en medio del pecado? Amados hermanos y hermanas, ahora entramos en un tema que, si ustedes observan con atención, verán que se ha infiltrado en todas partes, en la política, en la economía, en los medios, en la educación y, por supuesto, en la tecnología. Una palabra que hace algunas décadas era casi desconocida para la mayoría, pero hoy se ha convertido en una consigna de nuestra época. La globalización, o como muchos la llaman, el globalismo. Quiero que entiendan algo. El globalismo no es simplemente comercio internacional ni cooperación entre países. La cooperación internacional puede ser normal. El problema es una ambición más profunda. Centralizar el poder, diluir fronteras, debilitar la soberanía de las naciones, concentrar las decisiones en manos de pocos y, al final, construir un sistema en el que el ser humano sea cada vez más fácil de controlar. Ahora, ¿por qué tanta gente relaciona esto con la Biblia? Porque en el libro de Apocalipsis hay un cuadro que desde hace 2000 años pone la piel de gallina. Llegará un sistema en el que el poder político y el poder económico se fusionen y donde las personas serán presionadas a someterse si quieren comprar, si quieren vender, si quieren funcionar dentro de la sociedad. Ustedes saben de qué estoy hablando. Por eso, cada vez que el mundo avanza hacia modelos más centralizados, cada vez que la tecnología financiera da un salto, cada vez que se acumulan más datos personales, cada vez que se imponen estándares globales, muchos evangélicos dicen inmediatamente, esto es terreno que se está preparando. Pero, hermanos, recuerden lo que dijimos desde el principio. La Biblia no es un periódico. No vemos una tecnología nueva y concluimos automáticamente, eso es la marca de la bestia. No. Mucha gente ha cometido ese error y con eso han producido miedo, confusión e incluso superstición. La Escritura no nos dio el nombre de un chip ni el código de una moneda digital. La Escritura nos reveló la naturaleza del sistema. Un mundo que quiere reemplazar a Dios con el poder humano, que quiere reemplazar la conciencia con la coerción, que quiere reemplazar la adoración verdadera con la adoración de un poder falso. Entonces, ¿dónde entra Donald Trump en todo esto? Aquí aparece una convergencia muy clara entre su visión política y la forma en que algunos grupos religiosos interpretan la época. Trump subió con el lema Estados Unidos primero. Habló de fronteras, de soberanía, de nación. Se enfrentó a estructuras globales que él consideraba dañinas para su país y por eso, para muchos creyentes conservadores, Trump llegó a ser visto como un freno contra el globalismo. Ellos dicen, está resistiendo el nuevo orden mundial. Dicen, está retrasando el plan del anticristo, así es como piensan, pero aquí necesito que discernamos con una sobriedad total, porque Satanás puede engañarnos de dos maneras con el mismo tema.
La primera es empujarnos al miedo, ver la marca de la bestia en todo, vivir en paranoia, perder la paz. La segunda es llevarnos al otro extremo, poner nuestra esperanza en un líder político como si él fuera el último muro que detiene al anticristo, y las dos cosas están mal. Las dos cosas desequilibran a la iglesia. Las dos cosas apartan nuestros ojos de Cristo. Lo digo claramente, si el globalismo es una tendencia que la Biblia describe con el lenguaje de su tiempo, entonces ocurrirá cuando Dios lo permita. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Nadie puede detener Apocalipsis con un periodo presidencial. Y si Dios permite que un líder, por un tiempo, haga más lento un proceso, ese líder sigue siendo un instrumento temporal. La iglesia no tiene derecho a convertir un instrumento temporal en un ídolo eterno. Por eso, lo importante no es si tú estás de acuerdo con Trump o no. Lo importante es si tú estás viendo hacia dónde se está moviendo el mundo. Ves que el ser humano quiere vivir sin Dios. Ves que la sociedad cada vez acepta más fácilmente ser vigilada y controlada con tal de sentirse segura. Ves que la conciencia está siendo reemplazada por la presión de la masa y por la orden del sistema. Hermanos, esta es una señal de época. Una época en la que la gente intercambia libertad por comodidad. Cambia verdad por una falsa sensación de estabilidad. Cambia la adoración a Dios por la adoración a un poder terrenal. Y si quieren entender por qué muchos mencionan Apocalipsis cuando miran el globalismo, es por esto. No están viendo solo un evento, están viendo una estructura que se está formando. Entonces, ¿cuál es la lección para la iglesia? No es perseguir conspiraciones, no es vivir asustados. La lección es: mantén tu alma libre, porque hay algo que el sistema del mundo no puede controlar si tú permaneces firme. Un corazón que pertenece a Dios. Podrán controlar compras, cuentas, plataformas, medios, pero no pueden controlar a alguien que ya murió para el mundo y vive para Cristo. Y aquí quiero que cada uno se examine si hoy estás atrapado en debates sobre globalismo, sobre el orden mundial, sobre política, pero tu vida de oración se enfría, tu amor por la palabra disminuye, tu santidad se negocia. Entonces ya fuiste engañado, porque la señal más grande de los últimos tiempos no es solo el sistema afuera, es el enfriamiento del corazón de muchos. Amados hermanos y hermanas, hay quienes creen que la batalla de los últimos tiempos es una batalla de misiles, de petróleo, de fronteras y de alianzas militares. Sí, esas cosas existen, pero si ustedes solo miran la superficie, van a perder de vista el campo de batalla principal. Y yo se los digo con absoluta claridad, la batalla real no está allá afuera. Está en la moral, en la familia y en la vida. Satanás no solo quiere controlar una nación, quiere destruir aquello que Dios diseñó para sostener una sociedad. El matrimonio, la familia, la conciencia y la santidad. Quiere desmoronar los cimientos para que la sociedad se convierta en una multitud desorientada, fácil de manipular, fácil de gobernar, como ovejas sin pastor. Por eso, antes de levantar un sistema afuera, necesita quebrar al ser humano por dentro. Y el camino más rápido para quebrar al ser humano es quebrar a la familia. Y aquí entramos en un tema del que yo he hablado muchas veces, sin rodeos, sin maquillarlo: el aborto y la inversión del orden de la creación. Yo a eso le llamo agenda de muerte, un programa de muerte. El aborto no es solamente una decisión personal, el aborto es un ataque directo a los fundamentos de una sociedad. Cuando una nación legaliza la eliminación de la vida en el vientre materno, esa nación abre la puerta para que las tinieblas entren. Porque empieza a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno.
empieza a deformar la conciencia que Dios puso en el corazón humano. Y después del aborto, el ataque no se detiene. Avanza el siguiente paso: borrar la línea entre varón y mujer, sembrar confusión en la identidad de los niños, convertir el orden creador en algo negociable, modificable según el gusto del ser humano. Hermanos, esto no es solamente un tema social o político, esto es guerra espiritual. Porque cuando ustedes destruyen el orden de la creación, están atacando la misma imagen de Dios en el ser humano. ¿Y cuál es el resultado? Ustedes lo están viendo, una generación que crece con ansiedad, con vacío, con desorientación, vulnerable a la depresión, a las adicciones, al quebranto interior. Por eso yo llamo esto una guerra contra la familia, porque cuando la familia se rompe, la sociedad se derrumba desde adentro. Y entonces Satanás ya ni siquiera necesita bombas. Ahora, ¿qué tiene que ver Donald Trump con este punto? Durante su mandato, él se alineó con sectores conservadores que se oponen al aborto, impulsó nombramientos judiciales con una postura provida y apoyó políticas que muchos consideran una defensa de valores tradicionales. En el tema de la identidad sexual, insistió en el reconocimiento de dos sexos biológicos y restringió ciertas políticas relacionadas con el transgenerismo. Y por eso, en los ojos de muchos creyentes conservadores, se convirtió en un apoyo político para resistir lo que ellos perciben como una ola de decadencia moral. Pero aquí yo tengo que hablar con mucha claridad, con mucha firmeza. Nunca confundan una política correcta con un corazón correcto. Alguien puede apoyar lo correcto en un área y aún así tener una vida personal llena de cosas que necesitan arrepentimiento, y la iglesia no tiene derecho a cerrar los ojos al pecado solo porque esa persona está del lado correcto en un tema. Si la iglesia hace eso, está vendiendo la santidad a cambio de poder, y en ese momento la iglesia pierde testimonio delante de Dios. Hay algo que Satanás hace con mucha astucia. Puede lograr que la iglesia esté correcta en su postura, pero equivocada en lo espiritual. La iglesia puede oponerse al aborto, puede oponerse a la confusión sexual, puede denunciar la decadencia moral y al mismo tiempo volverse amarga, soberbia, agresiva, capaz de mentir y de pisotear a otros. Y si eso ocurre, aunque ustedes sostengan el eslogan correcto, ya perdieron la guerra espiritual, porque Dios no mira únicamente la postura, Dios mira el corazón. Entonces, ¿cuál es el punto de convergencia aquí? El punto es este: la figura de Donald Trump, Ipsilon, lo que yo analizo, dejan en evidencia que Estados Unidos ha ido demasiado lejos en su degradación moral y que el aborto y la ideología de género constituyen un ataque directo contra la familia. Pero yo no estoy llamando a nadie a adorar a un hombre, yo estoy llamando a la iglesia a volver a Dios, a guardar la familia, a guardar la santidad y a mantenerse firme frente a la corriente de este tiempo. Así que si ustedes quieren mirar estos días con ojos bíblicos, comiencen con esta pregunta: ¿qué está pasando con la conciencia de una nación? Cuando una nación legaliza la muerte, legaliza la confusión, legaliza el pecado y al mismo tiempo empieza a perseguir a quienes creen en el orden creador de Dios. Eso es señal de un tiempo extremadamente serio. En ese contexto, Dios puede permitir que un líder frene por un tiempo esa degradación, o que cree una ventana de gracia para que la iglesia llame al arrepentimiento. Pero si la iglesia desperdicia esa ventana para pelear por política, para idolatrar a hombres y para dividirse, entonces el juicio sobre la iglesia será más pesado.
porque vio y no veló. Amados hermanos y hermanas, ahora tocamos algo muy serio y quiero que lo escuchen con temor de Dios, no con la emoción de las multitudes. Porque si hay una trampa en la que muchos cristianos han caído en los últimos años, es esta: convertir la profecía en un arma política. Lo digo sin rodeos. Hay personas que usan Apocalipsis, usan Daniel, usan el lenguaje de Dios me dijo para sembrar miedo, para encender odio y después obligar a otros a alinearse con su bando. Ya no usan la profecía para llamar al arrepentimiento, la usan para ganar discusiones. Ya no usan la profecía para santificar la vida, la usan para formar ejércitos en redes sociales. Y, hermanos, eso no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no produce multitudes furiosas, el Espíritu Santo produce arrepentimiento. Quiero recordarles un principio fundamental. La profecía bíblica siempre conduce a la humildad y a la santidad. Si una supuesta profecía te vuelve más soberbio, más agresivo, más insolente, más dispuesto a insultar y despreciar a otros, eso no es luz del cielo, eso es fuego extraño. Y el fuego extraño, tarde o temprano, termina quemando al que lo sostiene. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió alrededor de las elecciones del año 2020? ¿Cuántos se levantaron proclamándose profetas, asegurando con total confianza que Trump sería reelegido? Decían, Dios habló como si acabaran de salir de la sala del trono. Y cuando eso no sucedió, ¿saben cuál fue el daño? No fue solamente que se equivocaron. Equivocarse ya es grave, pero el daño fue más profundo. La fe de muchos fue golpeada, la iglesia fue ridiculizada y el mundo dijo, así son los cristianos. Y lo más peligroso es que hubo quienes, en vez de arrepentirse, se endurecieron más, se aferraron a la mentira, dijeron que Satanás robó la victoria y siguieron viviendo en una realidad paralela. Hermanos, eso es lo que la Biblia llama engaño. Y lo terrible del engaño es que el engañado casi siempre cree que él es el más despierto, cree que tiene la clave, cree que entiende la época, cree que los demás están ciegos. Y entonces empieza a permitirse cosas que antes jamás habría hecho. Mentir, difamar, acusar sin pruebas, incitar violencia, dividir a la iglesia, porque se convence a sí mismo de que su causa es santa. Yo se los digo con claridad, no santifiquen lo que Dios no santifica. No tomen un capítulo de Apocalipsis para justificar la amargura del corazón. No tomen un versículo de Daniel para justificar el desprecio hacia el prójimo. Si tú hablas del fin de los tiempos sin amor, es porque no has entendido el fin de los tiempos, porque la Escritura lo dice. En los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y si tú estás frío, duro, agresivo, entonces tú no solo estás observando una señal, te estás convirtiendo en parte de esa señal. Por eso quiero que se detengan y se examinen. ¿Están siguiendo a Jesucristo o están siguiendo un movimiento? ¿Están siguiendo la palabra de Dios o están siguiendo un canal de noticias? ¿Están orando o están discutiendo? Porque hay gente que conoce todas las teorías de Apocalipsis, pero no conoce la humildad. Hay gente que habla muchísimo del anticristo, pero no sabe perdonar a su hermano. Hay gente que menciona la marca de la bestia todos los días, pero su boca suelta veneno como si fuera una serpiente. Hermanos, esa es la tragedia de una fe deformada. Entonces, cuando preguntamos, ¿lo que hizo Trump tiene relación con la profecía? Wilari Tarazo súpaga en Ilaces. Esa pregunta debe traer otra todavía más importante.
¿Cómo estoy reaccionando yo? Porque el mismo acontecimiento puede llevar a una persona al arrepentimiento y a la santidad. Y puede llevar a otra a la ira, al odio y a la división. ¿Ven? La profecía no solo revela lo que viene, la profecía revela lo que hay en tu corazón. No conviertan la profecía en un arma, conviertan la profecía en un llamado a volver a Dios. No conviertan la profecía en una herramienta para condenar, conviertan la profecía en una luz que examine el alma. Y si hacemos eso, entonces podremos avanzar a las siguientes partes con la actitud correcta. Mirar los hechos, mirar los patrones, pero conservando humildad, paz y santidad. Amados hermanos y hermanas, ahora entramos en un tema que yo sé que a muchos, con solo escucharlo, se les tensa el corazón, porque toca el nervio de la vida moderna: el dinero, el comercio, el sistema financiero y el control económico. Y se los digo desde el principio. Tenemos que ser sobrios, porque aquí la gente cae en dos errores. Uno es entrar en pánico y ver la marca de la bestia en todas partes. El otro es ser indiferente y decir, eso solo es economía. Los dos extremos son peligrosos. La Biblia nos muestra un cuadro que no podemos ignorar en el libro de Apocalipsis. Llegará un tiempo en el que el poder político y el poder económico se fusionarán. Y las personas serán presionadas a someterse para poder participar de la vida normal. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Comprar y vender dejará de ser solamente un acto económico, se convertirá en un instrumento de control. Y precisamente por eso, cuando muchos observan el mundo moderno, los bancos, las monedas digitales, los datos, las plataformas de pago, los mecanismos de rastreo dicen, estamos acercándonos, pero vuelvo a repetirlo, Apocalipsis no habla del nombre de una aplicación, no habla de un código QR, no habla de un chip específico. Apocalipsis habla de un principio. El ser humano levantando un sistema que pretende sustituir a Dios y usando la economía para presionar la conciencia. Eso es lo verdaderamente alarmante, porque cuando la economía se convierte en un arma, ya no necesitas disparar para silenciar a alguien, solo necesitas bloquearle la cuenta, solo necesitas quitarle el derecho de comprar y vender, y entonces lo expulsas de la sociedad. Ahora, ¿dónde entra Trump en este cuadro? Recuerden algo, la era de Trump no fue solamente una era de choque político, también fue una era de guerra económica, guerra comercial, sanciones, palancas financieras, presión sobre naciones a través del sistema monetario global. Trump utilizó la economía como un instrumento fuerte de política exterior y eso hizo que muchos vieran con más claridad que el poder económico puede decidir el destino de países enteros. Cuando una nación es sancionada, cuando se le corta el acceso a sistemas, cuando se le estrangula el flujo de dinero, ustedes ven el efecto inmediato: caos social, inflación, inestabilidad. Y no solo entre países, dentro de las sociedades también se está revelando una tendencia. Quien controla la plataforma, quien controla el banco, quien controla el medio, quien controla los datos, controla el oxígeno económico de las multitudes. Hermanos, esto ya no es teoría, esto es realidad. Y por eso, cuando muchas personas leen Apocalipsis, sienten que palabras escritas hace 2000 años de pronto se vuelven demasiado cercanas. Pero quiero que miren más profundo. El punto no es si Trump creó ese sistema o no. No, el punto es que durante esos años el mundo vio más claramente que nunca que la economía puede ser usada como arma y que las naciones pueden ser presionadas mediante comercio.
sanciones, moneda, mercados. Cuando ustedes entienden eso, entonces también entienden por qué la Biblia usa la imagen de comprar y vender al describir el sistema final. Sin embargo, tengo que dar una advertencia muy clara. No conviertan la observación en superstición. Hay gente que oye moneda digital y entra en pánico. Hay gente que oye tecnología y se llena de ira. Hay gente que oye identificación y concluye inmediatamente. Hermanos, esa no es la forma de pensar de un creyente maduro. Un creyente maduro no vive por pánico, vive por la palabra de Dios y sabe distinguir entre lo que es seguro y lo que es especulación. ¿Y qué es seguro? Es seguro que el mundo se mueve hacia la concentración de poder y hacia el uso de la economía como mecanismo de control. Es seguro que el ser humano se vuelve cada vez más dependiente del sistema. Es seguro que la libertad de conciencia será probada. Y lo más seguro de todo es esto: la iglesia tiene que prepararse, no cavando refugios, sino profundizando raíces en Cristo. Porque cuando llegue ese día, lo que te sostendrá no será que conoces todas las teorías sobre finanzas. Lo que te sostendrá será si eres fiel al Señor, si amas la verdad, si estás dispuesto a perder comodidad con tal de guardar una conciencia limpia, y se los digo con seriedad, ese día podría llegar más rápido de lo que muchos imaginan. No porque yo esté fijando fechas, sino porque veo al mundo acelerando y veo a la gente dispuesta a cambiar libertad por comodidad. Así que la pregunta en esta parte es: ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En tu cuenta? ¿En el sistema? ¿En la estabilidad económica? ¿O en Dios? Porque Dios puede permitir que aquello en lo que tú te apoyas sea sacudido, para recordarte que hay un fundamento que no se sacude jamás: Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, ahora entramos en un campo de batalla que muchos no alcanzan a ver, pero que puede ser más peligroso que un campo de guerra militar: los medios y la información. Porque la guerra de esta época no se libra solo con armas, se libra con relatos. Quien controla el relato, controla la percepción. Quien controla la percepción, controla la conducta. Y, hermanos, por eso yo digo que esto es un tema espiritual, porque apunta directamente a la mente. ¿Qué dice la Biblia de los últimos tiempos? La Biblia habla de un aumento del engaño, de quienes usarán señales y prodigios para seducir, y de un mundo que no recibe el amor de la verdad. ¿Lo recuerdan? El engaño no es solo mentir, el engaño es amar lo incorrecto y odiar lo correcto. Es llegar a un punto en que se llama luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Y cuando eso ocurre a escala social, se forma una multitud que pierde la capacidad de discernir. Y en la era de Trump, aquí hay un punto de convergencia muy evidente, porque Trump fue un fenómeno mediático. Él decía una frase y el mundo explotaba. Publicaba una línea y los mercados temblaban. Y al mismo tiempo, alrededor de Trump se vio algo muy serio. Ambos bandos acusaban al otro de vivir en mentira. Sus seguidores decían que los medios tradicionales eran fake news. Sus opositores decían que Trump era un mentiroso. ¿Se dan cuenta? Este es el ambiente que la Escritura describe. La verdad despedazada en fragmentos, y cada grupo agarrando un fragmento y llamándolo la totalidad. Y en ese ambiente ocurre algo peligrosísimo. La gente deja de buscar la verdad. Empieza a buscar lo que le hace sentir que tiene razón. La pregunta ya no es: ¿esto es verdadero? La pregunta pasa a ser: ¿esto favorece a mi bando? Y cuando el ser humano cambia la pregunta, entra por la puerta del engaño. Hermanos,
En los últimos tiempos el anticristo no gobernará solamente por fuerza, gobernará por mentira empaquetada de forma atractiva, gobernará por un relato que hará creer a las masas que avanzan hacia la luz, cuando en realidad caminan hacia las tinieblas. Y si ustedes quieren entender por qué los medios son un punto de convergencia tan importante, es por esto los medios tienen el poder de construir una realidad en la mente de las multitudes. Ahora, miren esto. Los algoritmos, las plataformas y los sistemas de recomendación pueden empujar a una persona hacia una burbuja donde solo escucha una voz y solo ve un ángulo. Y cuando alguien escucha una sola voz por suficiente tiempo, termina creyendo que esa es la verdad absoluta. Ahí se pierde el discernimiento, se vuelve extremista, amargado, desconfiado de todo. Y al final ya no cree en nadie, solo cree en su tribu. Hermanos, ese es el ambiente perfecto para el engaño de los últimos tiempos. Y aquí va mi advertencia para la iglesia. No permitan que un algoritmo los convierta en producto. No alimenten su vida espiritual con indignación. No sustituyan la comprensión bíblica por clips cortos. No construyan su fe sobre emociones, titulares sensacionalistas o rumores, porque la Biblia enseña que la fe viene por oír la palabra de Dios, no por oír noticias. Así que, en relación con Trump, lo más importante no es en qué bando estás. Lo más importante es esto. En una época donde los medios pueden torcer la verdad, ¿todavía conservas amor por la verdad? Porque la Escritura enseña que muchos son engañados porque no amaron la verdad. Tú puedes leer Apocalipsis todos los días, pero si te gusta más lo escandaloso que lo verdadero, tú mismo estás abriendo la puerta al engaño. Entonces, ¿cómo permanecemos firmes? No apagando todo y viviendo como ciegos, sino poniendo la palabra de Dios por encima de cualquier relato, recuperando hábitos, verificar antes de compartir, callar antes de reaccionar, orar antes de concluir. Y recordando esto, un creyente no tiene permiso de convertirse en difusor de rumores, porque el rumor es alimento para Satanás. Amados hermanos y hermanas, si quieren ver señales de los últimos tiempos, miren el nivel en que las personas pueden ser manipuladas por información. Miren cuán fácil es encender odio con un simple titular. Miren cuán rápido la gente está dispuesta a enemistarse por un relato. Esto no es solo un problema social, es un problema espiritual, porque muestra que la mente humana está siendo preparada para someterse a un relato mayor, a una mentira mayor, al gran engaño final, amados hermanos y hermanas. Ahora, quiero cerrar todo este mensaje con algo muy claro, muy directo y absolutamente necesario para la iglesia en días de confusión. El propósito de la profecía no es que adivinemos, sino que despertemos. No es para que nos volvamos expertos en debates, sino para que seamos más santos. No es para emocionarnos con las noticias, sino para temblar delante de Dios y vivir en obediencia. Hemos hablado de Israel y Jerusalén, de Irán y Persia, del globalismo y del sistema, de la moral y de la agenda de muerte, de la economía y del poder sobre el comprar y vender, de los medios y de la guerra de la información. Y si ustedes miran con honestidad, verán un hilo común. El mundo está acelerando, todo va más rápido, todo se polariza, todo se revela. Y en ese contexto la gente pregunta, ¿lo que hizo Trump tiene relación con la profecía? Somos a dos ceros. Yo respondo con equilibrio. Hay cosas en la era de Trump que a muchos les recuerdan ciertos marcos proféticos,
porque tocan ejes que la Biblia enfatiza. Israel, alianzas, guerras y rumores de guerras, sistemas económicos y control, aumento del engaño, degradación moral. Pero también lo digo con claridad, no obliguen a la Biblia a encajar en un periodo presidencial, porque si ustedes hacen eso, convierten la profecía en un juego, y eso Dios no lo aprueba. Hermanos, yo no temo al anticristo tanto como temo una iglesia dormida. Yo no temo a la marca de la bestia tanto como temo una iglesia que pierde el amor por la verdad. Yo no temo al sistema de afuera tanto como temo al pecado por dentro. Porque Satanás no necesita marcarte en la frente si ya te marcó en el corazón con orgullo, amargura e idolatría política. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Primero, vuelvan a Jesucristo como el centro. No a Trump, no a ningún líder, no a un partido, solo Jesucristo, porque la historia no termina con un presidente. La historia termina con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, ame la verdad más que el relato. En estos días mucha gente prefiere lo sensacionalista, las teorías, lo que los hace sentir especiales. Hermanos, esa es la puerta del engaño. Amen la verdad, aunque la verdad les quite el placer de tener razón, porque la Escritura enseña que muchos son engañados porque no amaron la verdad. Tercero, vivan en santidad y protejan la familia. Si ustedes de verdad creen que estamos cerca del fin, entonces vivan como gente que va a encontrarse con el Señor. Limpien su casa, limpien su corazón, arranquen el pecado secreto, rompan con adicciones, restauren el matrimonio, enseñen a sus hijos a temer a Dios, porque en tiempos de sacudimiento la familia es el primer blanco. Cuarto, oren por la nación, pero no divinicen la política. Ustedes pueden apoyar una política correcta, pueden rechazar lo malo, pueden ejercer ciudadanía, pero jamás conviertan a la iglesia en una sucursal de un movimiento político. La iglesia le pertenece a Dios. Y cuando la iglesia vende santidad para comprar poder, termina perdiendo las dos cosas. Quinto, prediquen el evangelio mientras todavía hay tiempo. Hermanos, si estas señales significan algo, lo más grande que significan es esto: el tiempo no es infinito, no para que vivan con pánico, sino con urgencia santa. Allá afuera hay almas caminando hacia la eternidad sin Cristo. Y si ustedes solo usan su tiempo para pelear por profecía y no para salvar gente, entonces no entendieron la profecía. Y ahora quiero cerrar con palabras del mismo Señor Jesús. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, yo no vine a darles un calendario, yo vine a darles un llamado. Velen, porque lo más aterrador no es lo que pasa allá afuera. Lo más aterrador es que Cristo venga y la iglesia siga dormida. Si lo que Trump hizo te llevó a pensar en profecía, está bien, pero no te quedes en curiosidad. Deja que eso te lleve al arrepentimiento, deja que eso te lleve a la santidad. Deja que eso te lleve a una vida de oración más profunda, y deja que eso te lleve a estar listo, porque no sabemos a qué hora el Señor llamará. Que Dios le conceda a su iglesia en estos días no excitación por noticias, sino firmeza por la palabra, no furia por política, sino paz por el Espíritu Santo, y no pánico por señales, sino preparación